En este vídeo vamos a explicar la relación que hay entre el clima y los paisajes de nuestro planeta. Pero antes vamos a comentar unos breves apuntes sobre el clima de la Tierra. Mediante la observación de datos meteorológicos de una zona en un largo periodo de tiempo, podemos conocer el clima de dicha zona, y esto nos permite elaborar un mapa climático de la Tierra. Y precisamente cada zona climática se asocia a un paisaje determinado. Como ya hemos visto en otros vídeos, a grandes rasgos podemos diferenciar tres grandes zonas climáticas en la Tierra. La zona fría, situada alrededor de los círculos polares, con temperaturas medias anuales inferiores a 0 grados centígrados. La zona templada, que limita al norte y al sur entre cada uno de los trópicos y los círculos polares, con temperaturas medias anuales que van entre 0 y 20 grados. Y por último, la zona cálida, que limita al norte y al sur por los dos trópicos, y sus temperaturas medias suelen superar los 20 grados centígrados. Y dentro de estas tres grandes divisiones existen varias subdivisiones. Por ejemplo, en la zona cálida se da el clima ecuatorial, el tropical húmedo y el seco, y el desértico. En la templada, el oceánico, el continental boscoso y estepario, y el mediterráneo. Y en la fría, el polar y el de alta montaña, aunque este último es azonal y solo está en las montañas. Y aquí estaría la plasmación de todo esto que hemos comentado en un mapa. Y estas serían las tres grandes divisiones: los cálidos entre el Ecuador y los trópicos con sus subclimas respectivos, los templados entre los trópicos y el círculo polar, también con sus consiguientes subclimas propios de esta zona, y el frío, que es más allá del círculo polar, excepto el de alta montaña, que volvemos a recordar, es azonal. En definitiva, podemos asegurar que la distribución de la vida en la Tierra está condicionada por tres factores: el clima, el relieve y el tipo de suelo. Dentro del clima, los dos elementos claves son la temperatura y la humedad. En el relieve, la altitud o las zonas llanas, y en el tipo de suelo, pues su composición, espesor y la materia orgánica de que están hechos. Y estos tres factores anteriores también crean tres zonas biológicas o paisajes naturales similares a las del clima: las cálidas, las templadas y las frías. En este mapa podemos observar cómo es la diversidad biológica existente en la distribución de la vegetación en nuestro planeta sin tener en cuenta la intervención humana. En la leyenda del mapa están los diferentes tipos de vegetación que a su vez se hallan íntimamente relacionados con unos climas determinados. Y empezaremos nuestro periplo por el mundo hablando de la zona cálida con sus respectivos subclimas: el ecuatorial, el tropical húmedo, el seco y el desértico. El primero, el ecuatorial, se desarrolla a ambos lados del Ecuador. El tipo de vegetación predominante es la selva y una ciudad con clima ecuatorial sería Kribi, en Camerún. Las precipitaciones son muy abundantes durante todo el año y las temperaturas elevadas. No existe amplitud térmica y tampoco, lógicamente, estaciones. Como hemos visto en el climograma, la temperatura media anual es de 25 grados centígrados, no existe oscilación térmica y por tanto no hay estaciones, y la humedad es muy elevada debido a las abundantes precipitaciones. Las lluvias son siempre superiores a 1500 milímetros al año y no existe ningún tipo de estación seca por consiguiente. La vegetación es de bosque ecuatorial muy exuberante y densa con tres estratos vegetales: el superior, el medio y el inferior. La fauna es muy abundante y variada, vive principalmente en los árboles y hay una gran proliferación de invertebrados. Y paradójicamente el suelo tiene muy poca materia orgánica porque las constantes lluvias no dejan que los nutrientes se asienten. Los árboles tienen sus raíces, por tanto, en la superficie del suelo. Y en estas imágenes podemos apreciar dos claros ejemplos de clima ecuatorial. Seguimos con el clima tropical húmedo, que se ubica a ambos márgenes del Ecuador.
El tipo de vegetación predominante es el bosque tropical y dos ciudades con clima tropical húmedo serían Río de Janeiro en Brasil y Bombay en la India, aunque el clima de Bombay es monzónico, una variedad de este clima en el sudeste asiático. En Río las precipitaciones son más abundantes durante una época determinada del año. Las temperaturas son muy elevadas, la amplitud térmica muy baja y por tanto no hay estaciones. Y en Bombay las precipitaciones están concentradas en una época determinada del año, el monzón, las temperaturas son muy elevadas, la amplitud térmica muy baja y tampoco lógicamente hay estaciones, tan solo la seca y la lluviosa. La temperatura media anual es superior a 20 grados centígrados, hay muy poca oscilación térmica y dos estaciones, la húmeda con lluvias torrenciales y la seca, y por tanto la humedad es bastante elevada. Como hemos dicho, las lluvias son muy abundantes, pero en determinados periodos del año, como en el monzón especialmente. La vegetación es un bosque tropical no tan denso como la selva, donde la luz llega al suelo y por tanto puede formar un sotobosque de arbustos. La fauna es muy abundante y variada, donde proliferan los felinos y primates, y en el suelo hay más materia orgánica que en la selva. Como hemos visto, la variante sería el clima monzónico propia del sureste de Asia, donde hay un predominio de lluvias entre junio y septiembre. En estas imágenes podemos apreciar unos claros ejemplos del clima tropical húmedo. Vamos a analizar ahora el clima tropical seco, que se ubica por encima o por debajo del tropical húmedo. El tipo de vegetación predominante es la sabana y una ciudad con este tipo de clima sería Ouagadougou, en Burkina Faso. Allí las precipitaciones son más abundantes durante una época determinada del año, las temperaturas elevadas y la amplitud térmica es muy baja. La temperatura media anual es superior a 18 grados centígrados y ya se empieza a notar la diferencia entre el invierno y el verano. Las lluvias son menos abundantes que en los dos anteriores, alternándose una estación húmeda con un largo periodo de sequía. La vegetación propia es la sabana, árboles separados, arbustos y hierba alta, y esta hierba precisamente renace con las lluvias de cada año. La fauna es muy abundante y variada, compuesta por grandes mamíferos carnívoros y herbívoros. Y el suelo es seco y poco fértil, donde la capa superficial de materia orgánica es muy poco profunda. Y aquí podemos apreciar dos claros ejemplos del clima tropical seco. Y el último clima cálido es el desértico, ubicado entre los trópicos de Cáncer y de Capricornio. La vegetación es desértica, es decir, casi inexistente, y una ciudad con clima desértico sería Riad en Arabia Saudita. Allí las precipitaciones son muy escasas, casi inexistentes, y las temperaturas elevadas durante todo el año, especialmente en época estival, dándose una gran amplitud térmica. Como hemos dicho antes, la temperatura media es muy elevada durante todo el año, e incluso hay épocas más calurosas que otras. Lo curioso es que hay un gran contraste térmico entre el día y la noche, que puede superar los 30 grados centígrados. Las lluvias no suelen superar los 250 milímetros anuales y son de carácter torrencial y en una época determinada del año. La vegetación es escasa o casi inexistente y de tipo xerófila, es decir, adaptada a la falta de humedad. Suele tener pinchos para protegerse y tallos gruesos para almacenar el agua. Además, sus raíces son muy profundas para poder llegar a acuíferos. La fauna es más bien escasa y de tamaño pequeño porque hay muy poco alimento para poder subsistir. Y el suelo es muy pobre, de piedra o de arena, donde no hay prácticamente materia orgánica. Y aquí podemos ver dos imágenes de los tipos de desiertos existentes, el de arena y el de roca. Y de la zona cálida pasamos a la templada, donde hay cuatro tipos de climas: el continental estepario, el mediterráneo, el oceánico y el continental boscoso. El primero se ubica al norte del Trópico de Cáncer y al sur del Trópico de Capricornio. El tipo de vegetación predominante son las praderas y las estepas, y una ciudad con clima continental seco sería Ulan Bator en Mongolia. Las precipitaciones son muy escasas y concentradas en la época estival, y las temperaturas muy bajas en invierno y muy elevadas en verano, con una gran amplitud térmica. Como hemos dicho, hay una gran diferencia entre verano e invierno y hay claramente cuatro estaciones:
la oscilación térmica es muy grande y los inviernos suelen ser muy fríos y muy secos. Las lluvias no superan los 250 milímetros anuales y se dan todas en una época determinada. La vegetación se reduce a praderas, un ecosistema con hierba alta y sin árboles, o a estepas, lo mismo, pero la hierba es baja y con pequeños arbustos. Aquí la fauna es muy variada, con gran presencia de herbívoros y carnívoros de gran tamaño. El suelo no es muy fértil, de poca profundidad y tiene muchos minerales pero escasa materia orgánica. En definitiva, se trata de un clima de transición entre desiertos y zona templada. Y estas serían dos imágenes de las típicas praderas norteamericanas o las estepas del centro de Asia. Otro clima templado es el Mediterráneo, que se ubica por encima de las estepas y en lugares cercanos al mar. El tipo de vegetación predominante es el bosque mediterráneo y una ciudad con clima típico mediterráneo sería Barcelona en España. Las precipitaciones están concentradas en otoño y las temperaturas son suaves en invierno y calurosas en verano, con una oscilación térmica media. Estas temperaturas medias oscilan entre 10 y 18 grados centígrados, el verano es muy seco y cálido y los inviernos son suaves. Las lluvias son muy irregulares, alternándose épocas de sequía intensa con otras de lluvias torrenciales, y suele llover entre 450 y 800 milímetros al año. La vegetación está, por tanto, adaptada a largos periodos de sequía y los árboles son de hoja perenne con el tronco cubierto de una gruesa corteza. El paisaje es el bosque y matorral mediterráneo. Por lo que respecta a la fauna, esta está muy amenazada porque son paisajes con una gran intervención humana, donde predominan los herbívoros y carnívoros de tamaño medio. Y el suelo suele ser pobre y con pocos nutrientes, excepto en la ribera de los ríos. Y aquí tenemos dos paisajes típicos del clima mediterráneo. Por lo que respecta al clima oceánico, este se ubica por encima en las zonas costeras del norte y sur del planeta. El tipo de vegetación predominante es el bosque caducifolio y una ciudad con clima oceánico sería Ámsterdam, en los Países Bajos. Las precipitaciones son abundantes durante todo el año, repartidas equitativamente, y las temperaturas son suaves por la proximidad al mar. La oscilación térmica es moderada y se dan las 4 estaciones. La temperatura media oscila entre 10 y 18 grados centígrados, está muy influenciada por el mar y con poca oscilación térmica. Las lluvias son muy regulares y abundantes y superan los 1000 milímetros al año. El bosque es caducifolio porque al estar en estas latitudes hay mucha diferencia entre la energía solar que recibe la vegetación en invierno y en verano, y por eso se le cae la hoja. Es una forma de ahorrar energía. Allí la fauna es muy variada, con pequeños herbívoros y grandes omnívoros, y los suelos son muy húmedos y ricos en materia orgánica en descomposición, esto es, el humus. Y aquí podemos ver dos imágenes del clima oceánico, la primera en otoño y la segunda en primavera. El clima continental boscoso se ubica por el interior de los continentes y muy al norte. El tipo de vegetación predominante es el bosque de coníferas o taiga, y una ciudad con clima continental boscoso sería Moscú en Rusia. Allí las precipitaciones son medias pero mucho más frecuentes en verano, y las temperaturas muy bajas en invierno y suaves en verano, con una gran amplitud térmica. Como hemos dicho, la oscilación térmica anual es muy elevada al estar en el interior de los continentes. La temperatura media anual es inferior a 10 grados centígrados y los inviernos suelen ser muy fríos. Las lluvias oscilan entre 300 y 1000 milímetros al año y casi todas ocurren en verano, porque en invierno son escasas y solamente en forma de nieve. La vegetación predominante es el bosque de coníferas o taiga, adaptada a los cambios climáticos, e incluso la copa de estos árboles está en forma de pico para evitar que se acumule la nieve en invierno. La fauna es poco diversa por las duras condiciones climáticas, y los mamíferos tienen un pelaje muy espeso, mientras que las aves muchas plumas para poder protegerse del frío. Hay una gran presencia de materia orgánica en el suelo. La humedad genera las turberas, y la turba, recordemos, es una materia orgánica que se emplea como combustible. Estas serían dos imágenes del clima continental boscoso, la primera en verano y la segunda en invierno.
y en la última parte explicaremos la zona fría con dos climas, el polar y el de alta montaña. El primero se ubica lógicamente en ambos polos, el tipo de vegetación es inexistente y una estación con clima polar sería la base Esperanza en la Antártida. Allí las precipitaciones son muy escasas y casi siempre en forma de nieve, las temperaturas muy bajas durante todo el año, con poca amplitud térmica y donde no existen las estaciones. Aquí estas estaciones están regidas por la cantidad de luz que llega a la superficie. Los inviernos suelen ser muy fríos, con menos 50 grados centígrados, mientras que en los veranos no se superan los 5 grados de máxima. Las lluvias son muy escasas, menos de 250 milímetros al año, y todas son en forma de nieve. Aquí hay dos tipos de paisajes. La tundra, un terreno helado la mayor parte del año, donde en verano se deshiela y aparecen musgos. La parte más profunda está permanentemente helada y se llama permafrost. Y por otro lado, los hielos perpetuos, unas zonas heladas durante todo el año y sin vegetación alguna. La fauna es muy escasa y vinculada al mar donde se alimentan, porque allí hace menos frío que en la superficie. Tienen una gruesa capa de grasa o de pelo y plumas para protegerse del frío. En este tipo de clima, los suelos son muy pobres y constantemente están congelados. Aquí podemos ver dos imágenes del clima polar, la tundra por un lado y los hielos perpetuos por otro. Y finalizamos con el clima de alta montaña, donde la vegetación dependerá de tres factores. El primero es la altitud de la montaña, ya que recordemos que la vegetación aquí se divide por estratos o pisos. El segundo de la latitud, depende de si la montaña esté más cerca o más lejos del ecuador. Y el tercero de su orientación, ya sea a la umbría, esto es, mirando al norte, o a la solana, mirando al sur. Debido a su abrupta orografía, las precipitaciones aquí son muy abundantes. Según la cota y la latitud pueden ser en forma de nieve o de lluvia. Las temperaturas son suaves en época estival y frías en invierno, y dependen lógicamente de la altitud y de la latitud. En estas zonas suele haber una gran oscilación térmica. Como hemos dicho, las temperaturas son muy bajas durante todo el año y condicionadas por dos factores. La altitud, recordemos que cada 100 o 150 metros de altura se desciende un grado, a esto se le llama gradiente térmico vertical. Y también la orientación del relieve, las laderas orientadas al sol, las solanas, tienen mayor temperatura que las orientadas a la sombra, las umbrías. Las lluvias son muy abundantes según la orientación de las laderas. Las orientadas a barlovento reciben la influencia marina y son muy húmedas y con mucha vegetación, mientras que las orientadas a sotavento no reciben la influencia marina y son más secas y con menos vegetación. Precisamente esta vegetación se organiza en pisos bioclimáticos. Dependiendo de la altura habrá una u otra y el paisaje varía según la temperatura y la humedad. La fauna es escasa, donde las especies están adaptadas a este medio tan difícil, el suelo depende de la altura pero suelen ser bastante pobres y por último diremos que estamos ante un clima azonal porque se encuentra en cualquier latitud del planeta. Y a continuación podemos ver dos ejemplos de climas de alta montaña. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda. Para más información entra en yucam.com.